Bueno, estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. Para nosotros es la hora 8:03 en el territorio nacional de la República Argentina. Vamos a conversar ahora con el colega periodista del medio Libertad Digital, Javier Arias Borque. Javier, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, muy buen día, ¿qué tal? Un placer. Igualmente, igualmente. Bueno, esto tenía una agenda previa, pero el triunfo de Giorgia Meloni ayer en Italia me impone pedirte primero tu lectura al respecto de esta nueva situación política que impacta en Italia, pero impacta también en todo el continente europeo. Sí, efectivamente, Meloni viene de un sector de la derecha y eso lleva semanas levantando preocupación en toda la Unión Europea. Evidentemente ya se había advertido que tienen que cumplir, las líneas y los mandatos principales que impone la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que cuando cada país europeo ingresa en la Unión pierde una parte de su soberanía propia en función de todos los países. Por ahora ha habido solo y únicamente advertencias a Italia de que tienen que seguir la agenda marcada por la Unión Europea, pero vamos a ver qué es lo que viene a futuro. Hubo advertencias similares previa a las elecciones, también para Polonia y para Hungría, y por ahora ninguna se ha salido del carril. Lo que se espera es que Italia continúe por esa senda común que marca la Unión Europea. Bien, Con ahora, sorpresa, porque las encuestas daban una victoria clara a Meloni. claro, sí, sorpresa no, y la victoria está en línea con todo esto. Lo que es impresionante, nosotros compartíamos hoy temprano un mapa político. En 4 años, cómo ha cambiado todo el nexo de pensamiento o de orientación política de los italianos, ¿no? La bota ha quedado pintada de azul prácticamente. Sí, efectivamente. Lo que ha habido, lógicamente, es un gran desgaste de los de derecha como de centro izquierda en Italia y sobre todo en los últimos 4 años donde ha habido, creo que recordar que hasta 3 cambios de gobierno, ¿no? Lo cual en Italia es relativamente lógico, pero no hasta el punto de llegar a tres en solo 4 años. Claro. Esto puede influir, digamos, porque no es el único triunfo electoral de la derecha, sino que viene precedido de un triunfo muy importante también en Suecia, donde el cambio de mano y de orientación va a ser importante también, aunque Suecia no tenga sobre el continente la importancia e impacto que tiene la tercera economía de la Unión, ¿no? Sí, efectivamente, es otro cambio que se produce. Hay que tener en cuenta, es decir, Europa viene de una crisis donde los movimientos populistas han subido han subido con fuerza en la última década y obviamente esto se está viendo cada vez reflejado con un mayor peso en los resultados electorales. Ajá. Bien, te quería llevar a algo que fue lo que originalmente llamó mi atención de tu trabajo hace unos días, cuando nos comunicamos. Un artículo tuyo que dice: las minorías étnicas orientales, la carne de cañón de Putin para la guerra de Ucrania. Este es un dato o un elemento que atraviesa las organizaciones políticas rusas, porque el grueso de los ejércitos del Soviet que llegaron a Berlín, atravesando toda Europa, eran también mayoritariamente asiáticos, ordenados por oficiales rusos blancos, ¿no? Es una larga historia de dominio sobre las minorías étnicas orientales, la actitud de los rusos como gobierno en Sí, términos. claramente, digamos que Rusia ha venido utilizando a estas minorías étnicas que vienen de regiones mucho más pobres como una carne de cañón y una forma de no involucrar en la guerra, si es posible, a todos esos blancos eslavos de Moscú y de San Petersburgo, que al final son los que terminan manteniendo al régimen de que esté en el Kremlin, ya sea ahora con Putin o en otros momentos a lo largo de la historia. Claro. Y lo que está pasando en términos de la protesta, ¿no? Me parece que Putin con esto ha levantado una tapa de algo que estaba, digamos, muy, muy contenido, probablemente por el marco represivo que hay. Ayer vi unas declaraciones de dirigentes bálticos que decían: bueno, no veo por qué les tenemos que permitir intervenir, no les importó la invasión a Ucrania, estaban a favor de Putin y ahora huyen porque tienen miedo. Este, es, Claro, efectivamente,
Sí, decime. Sí, hay que ver. Putin cuenta con un amplio apoyo popular en Rusia y hasta ahora, hasta que se ha solicitado esta movilización parcial, la gran mayoría del pueblo ruso está viviendo en la absoluta indiferencia. Los medios de comunicación rusos exaltan lo que ellos llaman la operación militar en Rusia, pero no había ni una sola protesta, nadie estaba levantando la voz en Rusia. Y hasta ahora Putin se ha centrado en hacer la misión con su ejército profesional y con toda una serie de voluntarios que venían también de estas regiones de Asia Central y del extremo asiático, donde los salarios que pagaba eran muy suculentos para el nivel de vida que tenían. Algo, por ejemplo, que no era, no era un sueldo que fuera jugoso para la gente de la Rusia europea, pero sí para todas estas minorías étnicas que viven prácticamente en la pobreza o en una situación de subsistencia. Ahora es cuando se está viendo que los rusos, en el momento que les llaman a filas, el tema se pone serio y no quieren ir. Y es lógico, por otro lado, la reacción de los países bálticos, porque ellos saben que se pueden encontrar un problema a largo plazo. Es decir, tanto Lituania, Estonia como Letonia tienen una minoría rusa que tiende entre el 5 y el 15%, que es herencia de esa época en la que fueron parte de la Unión Soviética. Si vienen muchos, esto obviamente puede crear unas tensiones internas importantes. Y te pregunto, finalmente, toda esta situación, ¿cómo se desarrolla o impacta en España de cara a lo que va a ser seguramente el año que viene el próximo cambio de gobierno en relación a lo que está pasando, digamos, justamente con este avance de las organizaciones políticas de derecha en el continente? ¿Crees que eso influye o lo que influirá será específicamente la situación interna del ciudadano español? Yo creo que pueden influir las dos cosas, es decir, España no ha sido ajeno al crecimiento de partidos de derecha más conservadora o de derecha extrema, es decir, el partido hermano de Fratelli d'Italia aquí en España es ahora mismo el tercer partido en el Parlamento, no existía hace 10 años. Ahora es el tercer partido y las encuestas dicen que se va a mantener en ese tercer puesto. Creo que nos va a influir tanto la situación interna que tenemos, la situación no es buena, la pandemia ha azotado gravemente al país y España es el que menos porcentaje de PIB perdido está recuperando, y también nos va a afectar, como no, digamos, la situación económica, la pequeña crisis añadida que está trayendo la guerra de Ucrania a todos los países europeos. Hay incluso que tener en cuenta una cosa: en el gobierno de coalición que ahora mismo está en España hay una división. Mientras el Partido Socialista, Partido Socialdemócrata, apoya abiertamente a Ucrania, y en la línea de lo que hace la Unión Europea o la propia OTAN a la que pertenecemos, el otro pequeño partido que está en el gobierno, que es Podemos, que incluye en su interior a lo que era el viejo Partido Comunista, está alineado con Ucrania y está en contra, alineado con Rusia, y está en contra de hacer cualquier tipo de apoyo gubernamental a Ucrania. Bueno, de hecho, Podemos, si en algún momento aparecen esas listas del financiamiento de Putin a distintas organizaciones políticas en el mundo, va a ser difícil que quede afuera de la lista, ¿no? Sí, no tenemos certeza de que se haya invertido dinero para financiar a Podemos. En España las sospechas siempre han venido más de Venezuela. Claro. En ese sentido, porque muchos de los fundadores iniciales de Podemos habían estado asesorando al régimen de Chávez, pero es posible que sí pueda haber financiación desde en Rusia de muchos movimientos ecologistas que han estado dando el callo en toda Europa, incluida España, para posicionarse en contra, por ejemplo, de que se utilice el fracking para sacar gas y tener recursos, y así que esos países europeos, incluido España, tuviesen que depender del gas, por ejemplo, de Rusia. Sí, claro, claro. Bueno, en un tema que lo cito simplemente,
Supongo que en algún momento, en un tiempo no muy lejano, empezarán los análisis al respecto de las consecuencias que tuvo la política de pacificación al respecto de la persona de Putin, de la ex canciller Merkel, y la forma en que ella condujo casi literalmente a Europa a quedar prisionera del gas ruso, ¿no? Sí, incluso ha habido un tema que yo creo que ha conmocionado a parte de Europa y creo que también ha producido un vuelco intelectual en ese sentido en Alemania, que es que el que fuera el predecesor de Merkel, Gerhard Schroeder, el hombre que decidió cerrar todas las centrales nucleares, haya terminado estando a sueldo de Gazprom, que es la empresa pública gasística de Rusia. O sea, eso desde luego sí ha conmocionado a Europa, y la propia Europa está en estos momentos analizando y estudiando cómo puede intentar ser, digamos, autónoma a la hora de dotarse de las fuentes de energía que necesita en su día a día. Si empieza a haber una concepción de que se ha metido la pata dependiendo del gas ruso, porque en el momento que había una discusión con Rusia, Europa se quedaba vendida, y ahora lo que se está analizando es qué se puede hacer y cómo se puede solventar esto. Hay países incluso que han hecho público que van a optar por la energía nuclear, no solo Francia, que es el gran adalid de lo nuclear en Europa, sino Polonia, por ejemplo. Creo que Reino Unido también ha hablado de estudiar el tema que se había dado por zanjado en su país. Se está hablando también, obviamente, de emplear técnicas de fracking, de usar también energía eólica, energía solar, buscar soluciones para que no se dependa exclusivamente, casi en exclusiva, de Rusia. Bueno, te agradezco enormemente, Javier, tu tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias, buena jornada. Un placer, igualmente, buen día. Bueno, a quien escucharon es al colega periodista que se expresa en el medio Libertad Digital. Estamos hablando de estos temas que están en el centro, nos impactan directamente, aunque parezca todo tan lejano, Javier Arias Borque.